Muy buenas, mi nombre es Laura Gómez y junto a mis compañeros vamos a hablar sobre la evolución del diseño gráfico. Desde esta época se comenzaron los medios de expresión y comunicación. En el inicio de la era con el Paleolítico se dio las pinturas rupestres, también posteriormente se utilizaron diversas formas para interactuar y comunicarse. Dentro de la escritura se encuentran los jeroglifos. Un jeroglífico es un tipo de escritura en el cual las palabras no se representan con signos alfabéticos o fonéticos, sino que el significado de las palabras se expone con símbolos o figuras. La escritura cuneiforme está considerada como una de las formas de escritura más antiguas. La escritura cuneiforme se desarrollaba sobre tablillas de arcilla húmeda con un tallo vegetal con forma de cuña. Con el tiempo se empezaron a utilizar otros materiales para grabar los caracteres como la piedra o el metal. Dentro del símbolo están los petroglifos, es el grabado en que la prehistoria se desarrollaba sobre las piedras. Los seres humanos primitivos de este modo golpeaban las rocas y las descacaraban para dejar ciertas marcas. Los petroglifos forman parte de que se conoce como el arte rupestre. Estas imágenes no constituyen como un lenguaje ni implican un mensaje escrito, a diferencia de los jeroglíficos. Lo que hacen los petroglifos es plasmar un dibujo que permite exhibir una escena y narra en cierta forma una historia. Los geoglifos. Se llama geoglifo a una figura que se dibuja en el suelo o en la ladera de una montaña con tierra, piedras o cualquier otra cosa. Pueblos antiguos de diversas partes del mundo solían producir este tipo de dibujo. Es importante mencionar que los geoglíficos, al igual que los petroglifos, forman parte del arte rupestre. Una de las particularidades de los geoglifos es su gran tamaño con el cual aprecian mejor una distancia considerable. Siglo XVI. En este siglo se da el renacimiento de la caligrafía. Posteriormente se comenzó el diseño de tipos y es cuando aparece el método de impresión por litografía y xilografía. Las primeras publicaciones sobre el arte caligráfico se las debemos a Italia. Allí, en 1522, Ludovico degli Arrighi publicó la que se considera la primera obra caligráfica para aprender a escribir letras cancerelesca cursiva. Otra obra de gran influencia fue la de G. Tagliente, publicada en 1530, y la del gran calígrafo G. B. Palatino, publicada en 1540, donde enseñan el verdadero arte de la escritura de varios tipos. Estos tres manuales son considerados los más influyentes y a través de su difusión en Europa exportaron unos primeros modelos de cómo se debía plantear la publicación de un manual caligráfico. La historia de la tipografía tiene su origen cuando se dispone de la capacidad de creación del papel. A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg creó en Alemania la técnica para fabricar moldes de tipo, que desde entonces se utilizaron para la impresión de letras. El éxito que tuvo la innovadora técnica de Gutenberg hizo que la impresión mediante tipos móviles se propagase en toda Europa, perfeccionando su diseño de imprenta en varios países, sobre todo en Italia, donde se estableció la primera gran imprenta de la época. A principios del siglo XVI, el célebre Aldo Manuzio, que fundó la imprenta El Dino en Venecia, trabajó grabando diferentes tipos griegos, romanos, hebreos y las primeras itálicas para sus ediciones. A partir de su trabajo, empieza lo que se denomina la época de oro de la tipografía francesa. Y en toda Europa el auge de la tipografía se establece y empiezan a surgir grandes tipógrafos como Claude Garamond. Siglo XVII. Historia de la tipografía, la era industrial. Dada la importancia que cobró la tipografía, en 1692 el rey Luis XIV ordenó la creación de un comité de eruditos para el diseño de un nuevo tipo creado bajo principios científicos. El resultado fue la familia tipográfica Haugion, racionalista, con letras que mantienen un eje vertical perfecto y serifas horizontales simétricas. Philippe Grandjean fue quien grabó los ponzones. La modificó inspirándose en un nuevo diseño itálico conocido como Romain Duroy Louis XIV. Esta labor continuó hasta 1745, cuando la reemplazaron Jean-Alexandre Louis René Lucé. Poco antes, Pierre-Simon Fournier inició la estandarización del tamaño de las familias tipográficas al publicar su primer tabla de proporciones en 1737. La mayoría de los trabajos más importantes del siglo XVIII representan un avance técnico. Se mejoraron los tipos fundidos y en los ajustes entre ellos.
La superficie del papel ya era más consistente y se generaron tintas de mayor calidad que permitían una mejor impresión. La revolución de la tipografía se vio fuertemente afectada por la era industrial, que supuso un cambio drástico en las artes gráficas. Las familias tipográficas de corte artístico y artesanal del pasado tuvieron con los tipos mecánicos gruesos y rígidos una fuerte competencia. La prensa los empezó a utilizar para los titulares de gran tamaño, capaces de llamar más la atención. A partir del principio del siglo XIX, otra innovación importante en el mundo de la tipografía fue la aparición de los tipos sans serif, aunque ya se habían visto en un catálogo publicado por William Caslon en 1816, no causaron un fuerte impacto hasta bastante tiempo después. Al principio fueron criticadas por su simpleza, pero acabaron por imponerse gracias a su mejor legibilidad. Además, eran más sencillas de usar, especialmente para la prensa y demás impresiones de lectura masiva, que empezaron a abundar gracias a los adelantos de la época en el campo de la impresión. De las máquinas de aquella época hay que destacar la Linotype, inventada por Ottmar Menger-Thaler, y la Monotype de Tolbert Lanston en 1880. En este siglo se dio un estilo homogéneo o académico a toda manifestación artística o artesanal, y a su vez se comenzó a utilizar una nomenclatura metafórica que permitió que la arquitectura fuese desplazada por la tipografía. En este sentido, el arquitecto Peter Behrens hizo referencia a que el tipo, la letra, era uno de los más elocuentes medios de expresión de la época o estilo, y que el próximo a la arquitectura, proporciona el más severo testimonio del nivel intelectual de una nación. La caligrafía comenzó a decaer y terminó convirtiéndose en un estilo ornamental. Sin embargo, es importante resaltar que esta desviación de la caligrafía logró aportar un conjunto visual que constituyó un recurso gráfico que la futura imagen publicitaria incorporó a su repertorio lingüístico. El siglo XVIII, donde la lectura se hace una necesidad para las clases superiores y por esta razón crece la demanda en el negocio de la venta de libros. Sin embargo, la gran invención de esta época fueron los periódicos, los cuales se difundieron desde el principio del siglo. Debido al auge económico en 1730, aparece en Londres el primer diario comercial dedicado a la publicación de anuncios, de ofertas y demandas. Además, los comerciantes londinenses se encargaron de introducir un tipo de tarjeta comercial que por su gran formato parece que fueron utilizados como cartas comerciales y facturas. En 1762, las autoridades francesas prohíben las enseñas colgantes, lo cual contribuyó a la modernización de la señalización comercial, ya que tuvieron que adaptarlas en un tamaño o formato a las necesidades de la época, debido a que éstas eran muy rudimentarias. En el aspecto tipográfico se crean diversos tipos, destacándose el llamado Bodoni, un tipo de la familia de las romanas diseñada por Giambattista Bodoni en 1768. Igualmente, es interesante la creación del alfabeto arquitectónico de Steingrünter, la cual es una extraña serie de letras ornamentadas en las que se conserva la forma exterior de la letra y representa en cada una de ellas la planta de un edificio. El hecho histórico de mayor importancia del siglo XVIII fue la Revolución Francesa de 1789, la cual establece una sociedad igualitaria que proclama libertad de prensa, la cual convierte a los diarios y periódicos en productos de consumo masivo de la sociedad. Siglo XIX. En el año de 1814 se inaugura oficialmente la era de la mecanización industrial de la impresión, incorporando la máquina semiautomática, proyectada por el alemán Friedrich Koenig. Posteriormente surge la liniotipia. El uso de este nuevo proceso condujo a un cambio conceptual notable,
ya que la sustitución de las arcaicas prensas permitió la ampliación de los formatos de papel a imprimir, con lo cual los papeles y las letras pudieron superar los límites de los anteriores pequeños y estrechos formatos. En este siglo se crean las tipografías finas, negras y supernegras, según el grueso de las líneas, y las estrechas y anchas, según el ojo de las letras. Asimismo, se distinguen tres familias genuinas: las egipcias, las antiguas, góticas y la escritura inglesa. Otro acontecimiento relevante fue la Revolución Industrial, la cual impuso el desarrollo del comercio, en lo que compete directamente al diseño gráfico. Rowland Hill crea el sello de correos y se asume la técnica de grabado calcográfico como unidad estilística propia, y aparece el billete con el uso de papel moneda. La publicidad directa empieza a perfilarse como estrategia e instrumento propagador y embellecedor. Así surge otro elemento innovador: el uso de la figura femenina como elemento simbólico de atracción.